2024 es el Día de los Santos Áurea, de Millán y Sofronio, y además se conmemora el Día Mundial de la Fontanería. El pico y placa metropolitano para hoy es para vehículos con placas terminadas en 5 y 8 y para motos de 2 y 4 tiempos que inicien en esos números, y para los taxis cuyo último número de placa sea el 6. Y para los camiones y volquetas con placas terminadas en 0, 1, 2 y 3. Saludamos a quienes nos sintonizan en los 1440 AM y a través de Facebook Live de www.colmundoradio.com.co. Además, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como 30 Minutos de Economía y en X como @30 Minutos de Economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. La economía local, nacional e internacional están en 30 Minutos de Economía. Entre el 18 de marzo y el 3 de abril se recibirán las aceptaciones en OPA de Gilinski por el 23.1% del Grupo Nutresa. En 2023 creció 0.2% el número de empresas activas en el país de 1.74 millones. Entre matriculadas y renovadas se reportó Mincomercio. Transportadores de carga por carretera insisten al Gobierno Nacional en la fórmula Colombia como método para fijar el precio de la CPM. Asamblea de Antioquia aprobó proyecto de ordenanza para que el 100% del impuesto vehicular se destine a reducción del hambre. El Consejo de Medellín aprobó reforma de estructura administrativa del nivel central y creación de la Subsecretaría de Turismo, de la Secretaría de Turismo y de Entretenimiento. Banco de la República informó que en 2023 el saldo de deuda externa del país creció 6.8% a 196.360 millones de dólares. Asobancaria considera que anuncio de Bancolombia de reducir la tasa de interés a crédito hipotecario llevará a otros bancos también a bajarla. Hasta el 31 de octubre amplió la Superintendencia Nacional de Salud el proceso de liquidación de la EPS Medimás iniciado hace 2 años. La Alcaldía y el Consejo de Medellín siguen de cerca la situación de Tigo, UNEPM Telecomunicaciones. Carga interna de café pergamino seco de 125 kilos se paga en promedio en las cooperativas de caficultores del país en 1.431.000 pesos, cayó 10.000 pesos. La libra del grano en la bolsa de Nueva York descendió a $1.85. Y la tasa representativa del mercado que regirá para hoy es de 3.905 pesos con 45 centavos. Cayó 27 pesos el pasado viernes. 30 Minutos de Economía en Colmundo 1440 AM. Fue publicado el aviso de la oferta pública de adquisición OPA, a través de la cual el Grupo Gilinski pretende consolidar su mayoría de participación en Grupo Nutresa, luego del llamado Acuerdo de Madrid, logrado en mayo del 2023 con el Grupo Empresarial Antioqueño. Según el aviso, las aceptaciones de la oferta deberán presentarse entre el 18 de marzo y el 3 de abril de 2024. Así, tras la aprobación de la Superintendencia Financiera, parece cerrarse el capítulo que por 3 años mantuvieron los grupos empresariales. La meta de Gilinski es hacerse al 23.1% del Grupo Nutresa. Para ello, propuso el pago de $12 por acción. En la OPA se garantizará que los accionistas minoritarios tengan las mismas garantías. El Acuerdo de Madrid contempla que Gilinski recibirá mínimo el 87% de las acciones de Nutresa en manos del Grupo Empresarial Antioqueño y a cambio el empresario caleño cederá el 38% de Grupo Sura, participación conseguida durante varias OPAs desde 2021. En la nueva y última OPA de Gilinski por Nutresa, la cantidad máxima a adquirir es del 23.1% y si se da, Gilinski y su socio árabe IHC lograrían el control de la compañía de alimentos, donde tienen el 76.9%. Previo a esta OPA se dio la escisión de Grupo Nutresa en Sociedad Portafolio y Nutresa Alimentos y el intercambio directo de acciones. Con la escisión, Grupo Sura y Grupo Argos entregaron a Nugil, JGDB Holdings e IHC el 45.5% que tenían en Nutresa. A cambio, Gilinski e IHC entregaron el 38% de Sura y el 15% de Sociedad Portafolio. Antioqueños, hola, soy Andrés Julián, su gobernador. Más de 2 millones de nuestros paisanos la están pasando mal. Muchos no alcanzan a comer ni 2 veces al día. Los quiero invitar a pagar el impuesto vehicular. Por primera vez, la destinación de estos recursos será para disminuir el hambre en nuestro departamento. Los antioqueños somos solidarios. Esta es nuestra causa común. Paga tu impuesto vehicular, es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com.co. Gobernación de Antioquia. Concluyó ayer en Plaza Mayor Medellín la versión 23 de Expo Inmobiliaria 2024,
a la que asistieron más de 18.600 personas para conocer de primera mano los 405 proyectos habitacionales de Antioquia y otras regiones del país. Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, dijo que la cifra de visitantes en los 3 días de la feria superó en 25% a la del 2023. Resaltó además la reducción de la tasa de interés de crédito hipotecario anunciada por Bancolombia al 12% desde el 14%, que equivale a una rebaja del 30% en el costo del crédito. En Expo Inmobiliaria participaron 88 empresas, 62 de ellas constructoras y promotoras, con 405 proyectos de inmuebles residenciales y no residenciales, 8 entidades financieras y 2 cajas de compensación familiar. El 30% de los proyectos, es decir, 123, tienen certificaciones de sostenibilidad o están en proceso de obtenerlas. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Como histórica, calificó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el número de empresas activas en el país al cierre de 2023, que llegó a 1.740.168, un 0.2% más entre matriculadas y renovadas ante las cámaras de comercio. El 68% del total de esas empresas activas son personas naturales. Además, resaltó que en enero del 2024 se constituyeron 31.822 nuevas empresas, mientras que 11.271 se cancelaron. En ambos casos, cifras similares a enero del 2023. El estudio del ministerio señala que en 2023 Bogotá tuvo la mayor cantidad de empresas activas del país, con más del 24% del total, por encima de Antioquia, 13%, Valle del Cauca, 8.9% y Cundinamarca, 6.7%. Asimismo, indica que en 2023 se registraron 9.447 empresas exportadoras, un 3% más, principalmente micro y pequeñas empresas, aunque el 86.7% de las exportaciones las hicieron grandes empresas. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Los transportadores de carga por carretera le insistieron al gobierno nacional en la Fórmula Colombia como método para fijar el precio del galón de ACP. Con esta propuesta, los gremios de transportadores buscan lograr la estabilidad en el mercado de combustibles en el país, más ahora cuando se avecinan alzas en el precio de la CPM, que a la postre incidiría en el alza de alimentos. Defencarga, a través de su directora ejecutiva nacional Clarita María García, insistió al gobierno nacional en la reformulación del precio del ACPM para llegar al llamado precio Colombia. Este precio está determinado con unos componentes distintos a los actuales que están basados en el precio de paridad internacional. Nosotros estamos esperando en la próxima mesa técnica que se va a llevar a cabo este miércoles 13 de marzo con el ministro de Hacienda, que efectivamente logremos llegar a ese precio Colombia en aras de mantener la estabilidad en el país en materia de inflación y de costos logísticos y de transporte terrestre de carga. Agregó que Defencarga apoya la posición de Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Integral de Transportadores Unidos, quien dijo que no se negociarán alzas, sino que se busca una reformulación. 30 minutos de economía en Colmundo 1440 AM. El Consejo de Medellín aprobó el proyecto de acuerdo que da vía libre a la reforma de la estructura administrativa del nivel central de la alcaldía y la creación de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento. La nueva secretaría tendrá 2 subsecretarías: Planificación, Control y Competitividad Turística, y la otra Promoción Turística y Entretenimiento. María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico, dijo que se suprime de esa dependencia la subsecretaría de Turismo. La dependencia naciente articulará el buen funcionamiento de la industria del turismo y el entretenimiento. Se enfocará en garantizar el bienestar y el disfrute de turistas y locales, y tendrá además funciones específicas de control para garantizar un turismo responsable y sostenible. Con la reforma, la Secretaría de la No Violencia pasará a llamarse Secretaría de Paz y Derechos Humanos. Adicionalmente, se amplía el alcance de la gerencia del centro a otros territorios estratégicos de Medellín. Estos cambios se harán efectivos antes del 29 de marzo. Conoce el nuevo centro veterinario y peluquería especializada Colanta Pets, un lugar para cuidar y consentir a tu mascota. Visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados cerca de la Agrocolanta, autopista de Itagüí. Reserva tu cita en el WhatsApp 309-12-0125, 309-12-0125 o escaneando el código. Te esperamos.
Al término de 2023, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó 196.360 millones de dólares, el 53.7% del Producto Interno Bruto del país, 6.8% más que en 2022, unos 12.052 millones más, reportó el Banco de la República. El 83% del monto corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año y el 17% a menos de un año. Por tipo de instrumento, el saldo de deuda externa corresponde principalmente a préstamos y bonos. Por sectores, el saldo de la deuda externa pública representa el 58% del total, 112.970 millones de dólares, 8% más, equivalente al 30.9% del PIB. El 42% de la deuda externa es privada, 83.390 millones. Del monto total, el 16% corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. El 2024 pinta como un buen año para la compra de vivienda nueva con la reducción de tasas de interés y mejores condiciones de mercado, dijo Alejandro Lobo, director de Vivienda y Leasing de Asobancaria. Y lo decimos por dos razones principales. Piensen ustedes que están buscando una vivienda en promedio a 150 millones de pesos en promedio, una vivienda de interés social. Hoy en día, por cada punto de reducción de tasa de interés, ustedes se pueden estar ahorrando al año más o menos 900.000 pesos. Una vivienda promedio del Novis, más o menos una vivienda de 300 millones de pesos, uno se puede estar ahorrando 1.500.000 por cada punto de caída de tasa. Acá el usuario es la estrella. Busquen la entidad financiera con la cual tengan mayor confianza, que en la competencia sana entre los distintos bancos del sector, las condiciones del mercado de los colombianos han mejorado. Nuestro llamado es vayan a las salas de venta, conozcan más a fondo los distintos programas de financiación. Bancolombia fue el primer banco que bajó la tasa de interés a créditos para vivienda de interés social al 14% en 2023, estrategia a la que se sumaron otros bancos. En 2024 pasó lo mismo, bajándola al 12% efectivo anual a los 150 proyectos financiados por la entidad en el país. Federico Suárez Mesa, vicepresidente inmobiliario y constructor de Bancolombia, espera que con esta línea especial se puedan desembolsar 520.000 millones de pesos. En este año hay algo adicional y es que vamos a apoyar también la vivienda que es no BIS, es decir, por encima del tope BIS, con leasing habitacional no familiar. Entonces creemos que esto puede darle un ánimo, una señal también de que las cosas están mejorando en el sentido de que la inflación viene cediendo, la liquidez del mercado viene mejorando y eso va a permitir que nosotros los bancos podamos ir ajustando las tasas y eso va a permitir, pues, por supuesto, que las personas hagan cierre financiero y puedan comprar su vivienda. Esta línea se extenderá hasta el 31 de diciembre con 5.700 beneficiarios. ¿Tienes invitada a la suegra y no sabes qué preparar? Ve ya a tu Mercolanta más cercano y encuentra carnes porcionadas Colanta. Así vas a la fija y facilito. ¡Colanta! Hasta el 31 de octubre amplió la Superintendencia Nacional de Salud el proceso de liquidación de la EPS Medimás iniciado hace ya 2 años. En los poco más de 6 meses que quedan, el agente liquidador de la EPS debe culminar el 100% de las actividades necesarias para terminar la existencia legal de Medimás, manteniendo la tendencia a la disminución del gasto administrativo dentro del proceso liquidatorio. Al cierre del 2023, el proceso de liquidación de la EPS Medimás era del 51% y aún está pendiente la etapa más relevante y demandante del proceso, que será la determinación del pasivo y su respectivo pago, habida cuenta que se debe determinar el valor realmente adeudado por la EPS. 30 minutos de economía en Colmundo 1440 AM. La Asamblea Departamental aprobó el proyecto de ordenanza que permitirá la asignación del 100% del recaudo del impuesto vehicular al fortalecimiento de la política pública de seguridad alimentaria. El secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, aplaudió la decisión de la Asamblea Departamental que permitirá reducir el hambre en los municipios. Que podamos realmente incidir con esta política pública en la disminución del hambre de niños, niñas, adolescentes, escolares y adultos mayores. Este es un reto, es un compromiso, es una responsabilidad de todas y todos en el territorio. Y lo más importante, dejamos 324.000 millones de pesos también en la ordenanza aprobada, que comparados con los últimos 8 años, con una cifra de 188.000 millones, en promedio fueron 23.000 millones año. Hoy estamos dejando 324.000 millones en el primer año para acompañar esta política pública de seguridad alimentaria.
A febrero de 2024, el recaudo del impuesto vehicular ha aumentado 24% frente a 2023, acumulando en el primer bimestre del año cerca de 108.000 millones de pesos. Para el primer año de vigencia de este proyecto de ordenanza se tienen 324.000 millones de pesos. Durante los debates se anexó la normativa constitucional que le permitía a la Asamblea Departamental darle facultades pro tempore al gobernador Andrés Julián Rendón para que cree el fondo que administra los recursos que saldrían del impuesto vehicular, explicó el diputado Hernán Torres. Se pedía llevar la financiación de la política de seguridad alimentaria y nutricional al artículo 14 de la ordenanza 05 del 2020 y era un artículo que hablaba del plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional. Se propuso llevarlo a un artículo que efectivamente se refiere a seguridad alimentaria, entonces se aprobó llevarlo allí. También se aprobó o se anexó más bien digamos por proposición algo que era muy importante, la derogatoria de la ordenanza del 2013 que contiene otra seguridad alimentaria. Quiero decir que en alguna ordenanza se dijo que se derogaba la ordenanza 17 del 2003 y no se había derogado. Y también se adicionaron unas excepciones que por ley tienen que darse para que ya el disponible final de esos recursos sí se pueda ir al tema de seguridad alimentaria. En 2023, 7 de cada 10 hogares antioqueños sufrieron inseguridad alimentaria, es decir, pasaron hambre. Se estima que 400.000 adultos mayores están en condiciones vulnerables y de ellos 150.000 en pobreza extrema. El panorama más grave del hambre en Antioquia está en Bajo Cauca, Urabá y Magdalena Medio, donde se presenta inseguridad alimentaria por encima del 70%. 30 minutos de economía en Colmundo 1440 AM. La reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República continúa siendo analizada y discutida por distintos sectores por fuera del legislativo a través de audiencias públicas. En primera instancia, la presidenta de ANCHAN Colombia, María Claudia Lacutir, advirtió que la mejora al sistema de salud debe hacerse sin perder los avances del sistema ni aumentando el gasto de bolsillo que hoy destinan los ciudadanos para este servicio. Agregó que en 30 años el sistema de salud ha mostrado que aunque no tiene los recursos suficientes, sí ha dado respuesta a muchas de las necesidades de los ciudadanos. Sostuvo que se debe mejorar el acceso, ya que solo lo tiene el 70% de la población. Añadió que como está planteado en la reforma a la salud, la ruta de atención al paciente generaría confusiones a futuro. Por su parte, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, se preguntó si la calificación del servicio y del sistema que hacen las autoridades en salud tiene en cuenta que el Estado tiene a cargo más de 20 millones de usuarios en EPS públicas, mixtas o intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, es decir, que la atención la está haciendo el mismo Estado. Entre las intervenidas están Famisanar, Ensanar, Sabia Salud y Asmet Salud. Mixtas son Nuevas EPS y EPS Familiar de Colombia y públicas Capital Salud, Capresoca, Ferrocarriles y EPE. Finalmente, ASEMI afirmó que es preocupante la denuncia que hace la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que agrupa 69 especialidades médicas, en el sentido de que el proyecto de reforma a la salud radicado deja relegados a los médicos especialistas. Según el gremio científico, no están claros ni el financiamiento ni los recursos para poner a andar la reforma, ni tampoco el sostenimiento del sistema de salud durante el periodo de transición. Además, advierte que la reestructuración no da garantías de que se paguen las deudas al talento humano en salud. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en carta enviada al Congreso de la República, dejó constancia en que nunca recibió invitación para hacer parte de las audiencias públicas. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. El programa de alimentación escolar PAE de Medellín tiene 12.000 nuevos cupos para llegar a 232.000 en los 447 comedores escolares. Para lograr esta meta, paulatinamente se considerarán las capacidades de los comedores escolares, los procesos de matrícula y la contratación, indicó la secretaria de Inclusión Social de Familia y Derechos Humanos, Sandra Milena Sánchez Álvarez. Aumentar la capacidad de cobertura del programa de alimentación escolar y estamos trabajando para que en este 2024 lleguemos a 232.000 niños, niñas y adolescentes en el contexto educativo con el programa de alimentación escolar. Sabemos que las familias en el distrito todas buscamos salir adelante y precisamente el programa de alimentación escolar es una de esas apuestas que suman a las familias para que los niños, niñas y adolescentes cuenten con el aporte calórico requerido que les permita tener un proceso educativo adecuado. El PAE entrega el complemento nutricional que consiste en alimentos preparados en los comedores escolares, ración industrializada que contiene productos panificados, lácteos, jugos, frutas y frutos secos y el vaso de leche.
Debido a que 115 comedores escolares carecen de las condiciones de infraestructura para la preparación de la comida, 36.431 estudiantes reciben productos industrializados que se entregan ya empacados, que no requieren preparación y están listos para el consumo. Conoce el nuevo Centro Veterinario y Peluquería Especializada Colanta Pets, un lugar para cuidar y consentir a tu mascota. Visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados cerca de la Agrocolanta, Autopista Itagüí. Reserva tu cita en WhatsApp 309-120125, 309-120125 o escaneando el código. Te esperamos. Más de 1.500 mujeres participaron de Expo Empleo, mujer que organizaron el SENA Regional Antioquia y la Agencia Pública de Empleo, jornada dirigida a la promoción de la inclusión laboral y el empoderamiento femenino. Los resultados de la jornada de empleo los entrega Juan Esteban Ríos, profesional de divulgación de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Participaron más de 1.500 mujeres que estuvieron en la búsqueda de empleo. Contamos con más de 3.000 vacantes disponibles en los perfiles de operarios, para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Adicional, tuvimos la presencia de más de 15 empresas, de las cuales estuvieron Flores Isabelita, Grupo Réditos, Giro, Entelco, entre otras empresas. Adicional, estuvimos en simultáneo en los diferentes municipios como Apartado, Puerto Berrío, Caucasia, Río Negro, Marinilla, El Carmen de Ural, Santa Fe, Antioquia, y en Medellín estuvimos en el SENA Central, Avenida Ferrocarril. En 2024, la Agencia Pública de Empleo del SENA ha orientado a 4.845 mujeres y ha logrado colocar en ofertas laborales a 1.726 de ellas. La meta para 2024 es emplear un total de 23.046 mujeres en Antioquia. 30 minutos de economía en Colmundo 1440 AM. El concepto espacio de datos ha venido ganando presencia en los últimos años por el impulso que le da al desarrollo de la economía digital y debido a que además tiene como base principios como la privacidad, soberanía y transparencia como marco de gobernanza. Este tema fue abordado en la plenaria Clúster Negocios Digitales realizada en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El gerente del Clúster Negocios Digitales, Andrés Arias Ramírez, resaltó el papel de los datos compartidos para saber qué tanto se diferencian los datos de una persona o empresa con los de otra. Utilizando herramientas obviamente tan avanzadas como vayan evolucionando en su momento esos algoritmos y todas esas cosas, pueda entender el mundo cómo se comporta a través de los datos y tomar decisiones informadas. Siempre tiene que ser ese propósito. Entonces hablamos de espacios de datos, pero sobre todo una característica importantísima que es el componente de federados. ¿Qué es federar? Que en común nosotros tomemos decisiones como organizaciones de qué se va a hacer con los datos, hasta dónde llega mi responsabilidad con los datos y que empezamos a pensar en la descentralización de los datos. Ya no es un único tenedor y almacenador de datos, sino que cada entidad se prepara, cada entidad tiene los datos en los estándares y con las condiciones que necesitamos y podemos compartir con ellos. Cifras de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia indican que las industrias relacionadas con el clúster negocios digitales representan el 8.37% del Producto Interno Bruto de Antioquia. Las cerca de 6.700 empresas de este sector, 97% micro y pequeñas empresas, generan 104.000 empleos en actividades como centros de llamadas, desarrollo de sistemas informáticos y la industria de telecomunicaciones, entre otros. ¿Tienes invitada a la suegra y no sabes qué preparar? Ve ya a tu Mercolanta más cercano y encuentra carnes porcionadas Colanta. Así va la sala fija y facilito. La alcaldía y el Consejo de Medellín siguen de cerca la situación de Tigo, UNE EPM Telecomunicaciones. Tanto concejales como administración distrital esperan que la alianza entre Tigo, UNE y Movistar para participar en la subasta de 5G ayude a la compañía a superar la crisis financiera por la que pasa. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, comentó que hasta ahora no ha habido una comunicación oficial de una eventual fusión de Tigo, UNE EPM Telecomunicaciones con Movistar. Y hay otros temas también en términos de negocios alrededor de oportunidades. Yo siempre he dicho que aquí lo que no puede pasar es poner en riesgo el patrimonio público. Cualquier análisis que se haga, que le he pedido a la empresa, a Tigo UNE, a EPM, que ya lo pedimos en la Junta y esperamos tener estos estudios rápidos para tomar una decisión. Y en caso de que la mejor decisión sea salir de la participación del capital público que existe en Tigo UNE, cualquier discusión tiene que ir al Consejo en términos democráticos. Allí es donde se aprueba. Al día de hoy no hay una decisión. Coincidieron las partes en que no se puede poner en riesgo el patrimonio público, ya que EPM tiene el 51% de Tigo UNE. 30 minutos de economía
en Colmundo 1440 AM. Más de 7.2 kilómetros lineales de vías terciarias en 13 veredas de Las Palmas, Pantanillo, Perico, El Bayano, El Escobero y Santa Catalina se pavimentarán en la alianza entre el Invías y el municipio de Envigado. Son 11.896 millones de pesos los que se invertirán en estas obras viales, precisó el secretario de Obras Públicas de Envigado, Juan José Orozco. Gracias a las gestiones realizadas ante el gobierno nacional, hoy en el municipio de Envigado podemos iniciar un proceso importante en la rehabilitación de nuestra malla vial rural. Tendremos un impacto en 13 puntos importantes con una inversión alrededor de 11.900 millones de pesos, donde podemos impactar 7.2 kilómetros, mejorando la calidad de vida de los habitantes de nuestra zona rural. Se espera que estas obras comiencen a ejecutarse el 1 de abril. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. El fin de semana mejoró la calidad del aire en el Valle de Aburrá, luego de que durante varios días la mayoría de las estaciones de monitoreo mostraran un ICA naranja e incluso ICA rojo. En aras de mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá, se incrementaron los controles a los vehículos que circulan por las vías, afirmó el secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González Benítez, quien además instó a la ciudadanía a usar el transporte público y compartir el carro. Desde la declaratoria de la prevención fase 2 por parte del área metropolitana, hemos fortalecido estos controles, especialmente al transporte de carga en los diferentes puntos de ingreso de la ciudad, en el sur, en el norte, en el oriente y en el occidente. Aún así, aunque venimos realizando los controles, queremos invitar a la ciudadanía para que, por favor, para mejorar la calidad del aire, modifiquemos nuestra forma de movernos en la ciudad, compartamos el vehículo, movilicémonos en transporte público, metro, buses, transporte público individual, taxis, bicicleta y modos alternativos. El mejorar la calidad del aire es un compromiso de todos, es el aire que todos respiramos. El funcionario señaló que en lo corrido del año en los distintos operativos se registran 462 comparendos, 18 vehículos inmovilizados por incumplir la medición de gases. Las multas varían de 15 a 30 salarios mínimos legales vigentes diarios y hasta la inmovilización del vehículo. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Con esta información llegamos al final de 30 minutos de economía. Les acompañamos en la lectura de noticias Gustavo Zavala Berrío, Diana Patricia Nieto Gallego y en el control máster Ramiro Alonso Zapata. Un feliz y bendecido día para todos. En Colmundo Radio 1440 AM pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Colmundo, la radio que te acerca. Esta es Colmundo Radio, HJNZ, originando desde Medellín en los 1440 AM y escúchanos en www.colmundoradio.com.co. Somos la radio que te acerca. Y es cuáles son los modelos exitosos de tratamiento e intervención de ciertas patologías relacionadas con la niñez y la juventud. Y cuánto es lo que el plan de beneficio de salud le ofrece. Entonces, 5 sesiones hasta por cuánto, máximo 10 sesiones.